Ahora hablaremos acerca de la lista de verificación de riesgos, en las que mencionaremos una lista de posibles riesgos que se encuentran en la casa. Como primer punto tenemos un área con poca luz y sin ventanas, por lo tanto hay un riesgo de iluminación y temperatura extrema, ya que no hay ventilación. Como punto número 2 encontramos un área de la casa con mucha humedad, que por lo tanto hay un riesgo de partículas. Como tercer punto tenemos un conector de casa salido, o sea que no está bien puesto. Y entonces aquí hay un riesgo eléctrico porque si no utilizamos o no tomamos las medidas necesarias puede ocasionar un riesgo eléctrico. Como punto número 4 encontramos pues las escaleras que no hay barandal y bueno, de por sí las escaleras pueden ser un riesgo y peor tantito en este caso que no tiene barandal, no hay de dónde sostenerse y pues hay un riesgo de caída, ya que por si alguna razón alguien se marea o simplemente se quiere sostener para mantener el equilibrio, existe un riesgo de que no hay de dónde sujetarse o de dónde apoyarse. Como punto número 5 encontramos otra vez las escaleras de la casa. En este caso están como tipo L, en el que tiene una pared en la parte de arriba y pues si son muy altos deben agacharse para no sufrir algún riesgo de pegarse. Entonces aquí hay un riesgo de golpe. Como punto número 6 encontramos varios utensilios como cuchillos, tijeras, eh, cosas de cocina. Entonces hay un riesgo de superficies cortantes y si no se tiene cuidado podría ocurrir algún riesgo. Como punto número 7, dentro de la cocina, otra vez, hay ocasiones en las que se realizan comida en la que debemos de verificar que todo esté en su lugar y que pues no se vaya a prender algo, que vayamos a dejar algo cerca y que se vaya a prender. Entonces existe un riesgo de que ocurra un incendio. Como punto número 8 tenemos que igual otro dentro de la cocina y pues ya ven que en ocasiones pues realizamos alguna comida pero estamos haciendo otra cosa, entonces en este caso debemos verificar que la lumbre no se vaya a apagar y el gas esté saliendo porque puede haber una intoxicación por lo que hay un riesgo de gases. Como punto número 9 encontramos un área en donde está la televisión y se debe considerar este, el, el uso moderado del ruido, ya que puede ocurrir un riesgo de ruido si es que tenemos la bocina de la tele más alta de lo que está dentro del rango establecido. Y como punto número 10 tenemos que se encuentra el área donde se trabaja, en el que debe de ser un lugar cómodo, con buena luz y pues en este caso si no es así, hay un riesgo ergonómico. Y con eso concluiríamos la lista de verificación de riesgos. Bueno, ahora toca hablar sobre histograma y tabla de frecuencia para localizar los riesgos con mayor incidencia. En el histograma habla sobre una gráfica de barras donde muestra los lugares más peligrosos, las áreas más peligrosas. En este caso el más peligroso es el área de calderas. Después le sigue la área aséptica, área de retape, área de lavado, área de esterilización, área de llenado y liofilizado por dentro. Bueno, en estas áreas debes andar con cuidado, tener todo el equipo de protección personal y debes tener conciencia de que sí es algo peligroso, pero pues con toda la protección es muy bajo la incidencia de que te pase algo. Y en la tabla de frecuencia no encontré algo relacionado, no encontré algo exacto, pero encontré algo relacionado, que es una tabla donde muestra la probabilidad y consecuencias. En probabilidad habla raro, poco probable, posible, muy probable y casi seguro. Y en consecuencias despreciable, menores, moderadas, mayores y catastróficas. Es una tabla donde si se combina una probabilidad y una consecuencia te da resultado de qué tipo de riesgo es. Un ejemplo,
Si la probabilidad es posible de que pase algo y la consecuencia es moderado, el riesgo es medio. En la probabilidad de que te pase algo es casi seguro y en las consecuencias son catastróficas, el riesgo es muy alto. Esta tabla es muy importante de tener en cuenta y es algo que te puede ayudar a evitar mucho tipo de consecuencias. Por eso es recomendable ocupar todo el equipo de protección y todas las recomendaciones que te otorga la empresa. Índices de peligrosidad. Caída de personas, un riesgo alto. Atrapamientos, un riesgo bajo. Golpes, un riesgo alto. Quemaduras, un riesgo alto. Intoxicaciones, un riesgo muy alto. Incendios, un riesgo extremo. Para la siguiente actividad vamos a explicar el mapa de riesgos y todo lo que contiene en la investigación. En el ámbito geográfico se desarrolla en una zona urbana, en la colonia Las Vegas. Es una zona transitada y la casa es pequeña, de 3 recámaras, tiene un baño, una cocina y sala, y es de una sola planta. Los datos del personal que laboran en el mapa. Las personas que están en la casa son la mamá, el papá, una hija y tiene 2 perros. La localización de riesgos de manera evidente, donde se pudiera causar una lesión, enfermedades, daños materiales a través del recorrido son: en la cocina tenemos falta de iluminación y superficies cortantes. En la sala hay mucho exceso de ruido. En la recámara hay partículas de humedad. En la otra recámara la temperatura es extrema por falta de ventilación y existe riesgo eléctrico. Y en la tercera recámara, que es la más pequeña, existe riesgo ergonómico por falta de un mueble escritorio para realizar las tareas. También hay un pasillo donde hay riesgo de iluminación, porque el pasillo no tiene ventanas y también ahí se guardan cosas y al momento de entrar puede causar algún accidente, de que se caiga algo porque no hay iluminación. En las características ambientales, físicas y de interacción primaria tenemos ambientales: cuando llueve se transmite el agua en el techo por falta de impermeabilización. Físicas: se han presentado defectos en los enchufes por un mal uso de los cargadores y la manera en que se desconecta de la corriente, por eso existe el riesgo en la habitación. Y la interacción primaria: el uso de los electrodomésticos causan ruido, ya sea en la cocina o en la sala con la televisión. Es algo que diariamente se usa y es un factor de riesgo por el ruido generado y provoca distracción. En los resultados de la realización de la encuesta, en la pregunta 1, ¿con cuánta frecuencia ocurren accidentes en la cocina? 3 veces al mes fue la respuesta. Pregunta 2, ¿el televisor le genera constante ruido innecesario? Casi siempre. 3, ¿hay zonas de electricidad que sean de riesgo? Sí, y hay una. 4, ¿tiene fugas de agua o humedad? La respuesta fue sí. 5, ¿existen riesgos ergonómicos en algún lugar de la casa? Sí, en la recámara. Y la pregunta 6, ¿en alguna zona de la casa hay poca iluminación? Sí, el pasillo y cocina. Y para recapitular o en resumen, los riesgos que se encuentran en la casa, lo que pusimos en el mapa de riesgos queda de la siguiente manera: cocina, riesgo de superficies cortantes y iluminación. En la sala tenemos el ruido. En la recámara principal tenemos partículas de humedad. En la recámara mediana tenemos electricidad y temperatura extrema. Y en la recámara pequeña tenemos riesgo ergonómico. Y en un pasillo de la casa tenemos falta de iluminación. Reporte de análisis proponiendo una metodología de riesgo para su mejora.
Estamos rodeados de riesgos, pero los obviamos o ignoramos ya que pensamos que nunca pasa nada, pero sí pasa. Y según los estudios, 9 de cada 10 riesgos se podrían prevenir. En general, debemos tomar en cuenta los siguientes pasos. Advertir el riesgo. Debemos estar atentos y pensar en cada momento qué es lo que podría pasar, ya que si no detectamos un riesgo no lo vamos a poder prevenir. Valorar los riesgos que conlleva ese peligro. Quemaduras, caídas, golpes, descargas eléctricas, etc. Adoptar una actitud segura. Eliminar el riesgo o minimizar su peligro con el uso de algún tipo de protección. Sin embargo, en un enfoque más detallado en el caso del hogar, proponemos lo siguiente. Para evitar riesgos y mejorar la seguridad en la vivienda, nos basamos en el ciclo de administración de riesgos en general, normalmente usado para riesgos laborales. El contexto en este caso sería el hogar. Lo primero es la identificación del riesgo, ya sean escaleras, objetos tirados, esquinas de muebles, algún azulejo despegado, enchufes, sustancias tóxicas, etc. De ahí sería el análisis de riesgo. El accidente puede o no pasar, sin embargo hay que tomarlo en cuenta y poner atención en las variables anteriores. De ahí sigue la evaluación del riesgo, es decir, si ocurre un accidente, evaluar si las consecuencias serían leves, graves o mortales. Por último, tenemos el tratar el riesgo. Poner un barandal en las escaleras, recoger todos los objetos del piso, acomodar bien los muebles, detectar las zonas de peligro y marcarlas, tener rutas de salidas de emergencia y supervisar las sustancias tóxicas serían unos ejemplos. Y en todo lo anterior debe haber una revisión, es decir, vigilar y supervisar que se traten cada uno de estos aspectos. Y también una consulta que se refiere a comunicar los riesgos a los que habiten en casa, en especial a los niños.